mucho masivamente política, ¿no? o sea, el Estado interviene masivamente en todo. Entonces, si algo no camina, es culpa del Estado. Además, con razón, porque lo es. Claro, es muy distinto. El tema ahí, pues, es que la política en el Perú funciona como una microempresa. Así funciona. Esa es la mentalidad política del peruano. Son como cientos de microempresas. Eso por un lado, ¿no? Entonces, como dice Sandro, la gente está preocupándose en su asunto. Eso por un lado. El otro tema es que, aunque haya preocupaciones económicas, ha habido temas de precios en este año en algunos momentos, ¿no? Tú no tienes el nivel de malestar que tienes en otros países, ni por el lado de expectativas, ni por el lado de que sea una gran crisis. Y además tenemos una capacidad de resistencia en la que nos formamos, digamos. Hay una generación de peruanos que está formada en una crisis en tiempo mucho más difícil, terrible, claro. Entonces hay una gran capacidad de resistencia para eso y la gente dice, bueno, claro, el que sobrevivió a los 80, claro, exacto, entonces 90, claro. Eso es una cosa, el desastre de los 80 y el reto y la transformación de los 90 y los 2000, que sigue en marcha, además, en menor medida que antes, pero sigue en marcha, ¿no? Sí. Y el hecho es que ha sido muy exitoso para la gran mayoría de peruanos de todos los niveles económicos. Entonces sales adelante, te quejas, requintas, no aprecias, lo calificas muy mal, pero tú sigues adelante y tu vida sigue mejorando además, claro, y significativamente. Sí, para terminar esta idea de la política como microempresa, y cuando tú ves en las protestas sociales, en la gran mayoría de protestas, ¿no? Lo que tú ves son pequeñas protestas, algunas más grandes, cientos de conflictos en el Perú, pero no es que estos son expresión de un gran movimiento unificado que pone en cuestión el sistema, no. Lo que tienes son protestas de todo tipo, ¿no? De todo tipo, y donde la gente busca algún tipo de acuerdo, de arreglo con el Estado o con determinada empresa. Entonces no tienes una movilización o movimientos sociales como pudo haber también en los años 80 en el Perú, que te hacían un paro nacional y que de verdad era un paro nacional. Eso no ocurre, ¿no? Todo está totalmente fragmentado. Es que el deterioro de las instituciones, siempre se habla, ¿no? La cosa que más afecta al Perú en competitividad global son las instituciones, que son tan débiles, y no es solo el sector público, toda la sociedad civil tiene instituciones muy débiles. Entonces, hasta para protestar somos institucionalmente débiles, ¿no? Una gran protesta masiva, no es imposible, pero casi imposible, muy difícil que ocurra sin instituciones con fuerza que la lleven. Entonces, eso no hay, bien difícil que eso ocurra. Entonces, no nos podemos poner de acuerdo en cuáles son nuestros problemas, no nos podemos poner de acuerdo en cómo resolverlos. Eso es lo que quiere decir la debilidad institucional. Y las protestas son identificar el problema. Quisiera aprovechar una evaluación a mitad del gobierno de Ollanta Humala que hicimos este mes con Pulso Perú, en el cual calificamos 5 componentes, digamos, de lo que sería un buen gobierno, ¿no? Y quisiera pedirles entonces que por favor nos den una nota de 0 a 20, ¿ok? En cuanto a manejo económico. Miguel. Yo lo diría en dos partes. Aquello que depende de las condiciones generales amplias para hacer actividad económica en el Perú. Perú tiene una nota excepcional. En el ranking global de competitividad está, digamos, en el 10º superior del mundo, más o menos. Entonces, en eso es muy buena nota. Pero no, luego, pero al gobierno, ¿cuánto le pondrías al gobierno de nota? Está bien, pero es que el gobierno es quien decide mantener estas cosas. Entonces, en lo esencial, lo más grande, ha mantenido las cosas bastante bien y tiene muy buena nota. Pero solo seguir haciendo lo que el otro hacía, que es un mérito porque lo puedes cambiar, no es suficiente. Hay que decir, bueno, ¿y qué más estás haciendo tú? Y ahí es donde ha habido bastante dificultad para el gobierno como un todo de avanzar. Y ahí sí la nota es débil. No sabría decir qué nota ponerte, pero no es una nota buena. 14 o 15 le pondrías. No, perdón, en la segunda parte no, probablemente menos que eso, ¿no? Pero en el promedio. Es bien difícil ponderar las dos cosas, ¿no? Son dos cursos distintos. Yo te ayudo. Yo creo que tú estás diciendo 16 con poco esfuerzo al gobierno. ¿Tú dirías eso? Lo que yo diría es que probablemente tiene pues como un 18 en ciertos temas y probablemente un 12 o 13 en otros, ¿no? Ok. A mí mi impresión es que en términos económicos, yo me imagino un Humala que llega al gobierno con muchas ideas de qué tiene que hacer con el país, ¿no? Y de pronto hay un funcionario que se llama Castilla
que le dice, oye, si tú quieres fondos para las políticas sociales, tienes que seguir haciendo esto. Y entonces no me parece que sea un gobierno con convicciones claras de qué hacer en lo económico. Pero este es un examen cuantitativo, no cualitativo. ¿Cuánto le pondría? No quiero nota. ¿Cuánto le pondría? Yo en nota le pondría eso, 14. 14. Javier. Yo le pondría 12. 12. 12, sí. Porque aparte de lo que han dicho los otros jurados, yo creo que maneja muy mal el tema de las expectativas. Y en economía las expectativas son fundamentales. Y entonces genera, permanentemente está generando expectativas negativas, ¿no? Y es lo que yo te decía hace un rato, ¿no? Si no sé, en cualquier empresa tú tienes un plazo para tomar una decisión y el plazo es una semana, no te puedes demorar 3 meses. Claro. Y este gobierno siempre se demora 3 meses para cualquier cosa. Bien, ¿no? Manejo de programas sociales. Un último tema muy importante, pero un tema muy importante. Si bien es verdad que eso ocurre y es una eficiencia grande y tiene nota baja por eso, va mucho más allá del gobierno. O sea, hay un problema con toda la estructura de nuestro sector público, que si hoy día tuvieras el mejor presidente y los mejores ministros de toda la historia del Perú, con digamos, astutos en todo sentido, hábiles, empresariales, enérgicos, todo, lo mejor del mundo, tendría un problema tremendo para hacer que funcione el sector público. Es peor aún porque no son todos los más grandes. No, pero digamos que tú siempre puedes calificar lo que el gobierno puede hacer. Pero es verdad, pues, un gobierno puede hacer lo que un gobierno puede hacer. Un gobierno no puede transformar todo el sector público, comenzando por todas las instituciones que no existen o son débiles o malas, por más bueno que fue el gobierno. Entonces, cuando yo pongo nota, yo tengo que poner en el contexto de eso. Pero, por ejemplo, en un tema económico específico, ¿por qué el gobierno no ha podido, por ejemplo, tratar de facilitar el pago de impuestos? Hacer más sencilla la escala tributaria y, por lo tanto, más fácil el papeleo, todo lo que es la parte regulatoria, burocrática, y de esa manera aliviarse un poco la carga de trabajo y, por otro lado, probablemente recaudar más impuestos. Bueno, o sea, estoy seguro que lo podría haber hecho mejor. Y yo no soy ningún experto tributario, ni en técnicas tributarias, ni nada por el estilo. Pero si tú miras el Doing Business, que es el ranking de cómo está Perú en términos de la dificultad, las complicaciones de pagar impuestos, hemos mejorado como tremendamente en los últimos años, e incluso este último año, donde no hemos hecho nada, y más bien el mérito es que el resto del mundo ha empeorado, Perú ha ganado 3 puestos. Entonces, me ha fascinado el ejemplo de Paraguay, que tiene 3 impuestos, los 3 de 10% y se acabó. Sí, pero Perú no es Paraguay, ¿no? Bueno, pero el punto es, estoy seguro que se puede hacer mucho mejor. Y esta cosa, por ejemplo, de agarrar que la SUNAT, el gobierno, la SUNAT determine que los peruanos le van a hacer las empresas le van a hacer la chamba a la SUNAT, y van a tener todas las responsabilidades y todos los costos, porque a mí me da la gana y no, aguántate, está mal, pero a la larga no es que funciona tan mal el sistema tributario del Perú. Nota en manejo de programas sociales. ¿Qué nota le pondrían? Javier. Qué difícil. Yo le pondría 13. Le voy a decir por qué. Creo que Caliwarma, que es el gran programa, digamos, es una gran idea, ¿no? Pero que tiene enormes limitaciones para su implementación, ¿no? Y entonces creo que el gobierno, tomada la decisión de implementar Caliwarma, fue demasiado rápido al querer que funcionara tal cual en todas partes, ¿no? O sea, al otro extremo, ¿no? Vamos a dar un programa y en todas partes va a funcionar. No se podía, ¿no? Porque las condiciones no lo dan. Y creo que ahí se han demorado en reconocer que había que hacer ajustes. Correcto. Miguel. Bueno, lo que pasa es que, de nuevo, cuando quieres evaluar un gobierno, ¿contra qué lo evalúas? ¿Contra el ejemplo maravilloso, si todo lo que se pudiera hacer en el mundo se hubiera hecho? O, digamos, vamos a hacerlo con curva. Vamos a poner una nota con curva. Vamos a compararlo contra los gobiernos anteriores. Ahora, yo quiero decir, si lo haces con curva con los gobiernos anteriores, ¿tú le pondrías 13? Yo le pondría 9 a los gobiernos anteriores. No, perdón, pero con curva tiene 18. Sí, probable, sí, no estoy... Entonces, de nuevo, un tema es las cosas que se podrían hacer mejor, y las otras cosas, yo tengo que evaluar algo contra algún referente. ¿Cuál es el referente?
Si yo miro lo que han hecho los otros gobiernos, con todas las deficiencias, y son muchas que hay, concuerdo estos temas con Leobarma, este gobierno sin duda lo ha hecho mucho mejor que los anteriores, pero mucho mejor que los anteriores. Correcto. Entonces, la nota es ¿contra qué? Contra lo que idealmente un Imagínate que eres el profesor. Pero a veces hay que poner esas notas para... Claro, pero que no. para llamarle la atención al alumno, Miguel. Claro, entiendo, pero aún así, lo que yo creo es que tú tienes que mirar en términos generales. Este es el primer gobierno que oficialmente, como política de Estado, a través del ministerio encargado de hacerlo, dice que los programas deben evaluarse, que debe haber líneas de base que se deben calificar, que ver si lo defiendes o no, que abandona un programa y lo cambias, independiente de todo el componente político que haya, lo abandonan porque el análisis dice que está muy mal el anterior. Claro. Y aunque no les haya funcionado tan bien como quisieron el segundo, lo han hecho con esos criterios. Sí, correcto. Entonces, eso es fundamental, importantísimo. Si yo lo califico por eso, entonces tiene una muy buena nota. A eso lo pones una suavidad para ejecutar, que entonces ya comienza a tener más problemas, pero la nota mala no puede ser, y qué tan buena depende de cuál es tu referente. Mala no es la nota. Sandro. Siempre es mejorable, por supuesto. Yo también voy por lo de Miguel, o sea, yo le pondría un 15, no dudaba si 16, es decir, respecto a lo anterior, es notablemente mejor. La intención y el esfuerzo a crear el ministerio, y creo que la iniciativa que tuvo Trivelli al unificar, al integrar, al profesionalizar... Pero con todo el mérito de Carolina Trivelli, el presidente es el que le tuvo que decir que sí. De acuerdo. ¿no? De acuerdo. Entonces, esto es el gobierno. Eso buenísimo, ¿no? Disculpa, sí, obviamente, ¿no? Entonces yo creo que la apuesta tiene mejor nota que el desempeño que siempre se puede ir corrigiendo. Correcto. Sin duda. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y vamos a regresar. Estamos haciendo un balance del año 2013.